¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Rodrigo, Cristian? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo Por acá bien? todo bien, ¿Todo bien? ¿Cómo está todo Cuncumén bien. en esta semana de frío en la zona rural de nuestra Eh, comuna? harto frío y poca agua. Llevamos Poca agua. 60 milímetros en el año, a julio, y deberíamos Nada. llevar ya 300 milímetros. Estamos Sí, preocupados, muy preocupados. va a ser un año complejo, chiquillos. Pero por lo menos tenemos una luz de esperanza. Sí. Tenemos una luz de esperanza que es que desde el domingo ya tenemos una convención constitucional que va a hacer historia en Chile. Rápidamente, para la partida del programa, ¿qué les pareció a cada uno? No sé quién quiere partir. Cristian, Rodrigo, está abierto el micrófono. Dale, Cristian. Bueno, profunda emoción, pues yo creo que todos se nos cayeron las lágrimas cuando Elisa Loncón da su discurso, que comienza hablando de Mapudungún y nosotros quedamos todos así, que esto es muy maravilloso, esto es muy emocionante y la verdad es que escucharla con la potencia, con la vehemencia que hablaba y llamando igual al diálogo, a la conversación, hablando de lo plural, es tan importante hoy en día hablar de lo plural, de la plurinacionalidad, de la plurilengua o algo así que ella estableció, y me pareció súper potente porque no estamos acostumbrados a ese Chile, es un Chile que todos buscábamos, pero la verdad es que los de siempre se habían encargado de cerrarlo. Estaba escuchando o leyendo hace poco un tuit que decía que en algunas constituciones de mesa o de congresos en los años 1800, a la gente que entraba con poncho no las dejaban pasar a las inmediaciones del Congreso. Imagínate ahora, están adentro, y está el pueblo Claro, adentro, y esa weá es súper potente, súper potente. sí. A mí también me pasó algo muy similar, muy emotivo todo muy emotivo, incluso hasta el inicio de la ceremonia, que fue detenida ahí por una coterránea, la Elsa Labraña, por todo lo que estaba ocurriendo afuera, pero fue conflictivo, fue como bien particular ese momento. A mí me pasaron cosas en ese momento porque dije, pucha, hasta aquí nomás llegamos, ya partió la weá punky así total. No podían detener a las personas porque ya se sumaron muchos constituyentes, muchos salieron afuera, hablaron, parece, con las personas, salieron algunos constituyentes hablando de que eran puro anarco, entonces se tornó una situación bien particular, pero posteriormente la secretaria, la persona que estaba liderando el tema del Tricel, tuvo nervios de acero, yo creo que dominó muy bien la situación y posteriormente se dio todo el proceso como corresponde, como muchos convencionales constituyentes. Ahí en las notas de prensa indicaban que todos se cumplieron los objetivos. Yo creo que todos se fueron para casa muy contentos. Como tú planteas, Cristian, el tema hoy en día, me fijé también en lo que tú dices, los pueblos originarios metidos dentro de la convención, me fijé en algo muy particular, que había un solo guaso con chupay y poncho de los 155 y algo no menor porque da cuenta de que también ese sector hoy en día está un poco marginado, está muy diezmado, son muy pocos los que representan hoy en día como el tema campesino, sino que estaba como concentrado la fuerza en los pueblos originarios, en las personas que viven en las ciudades, mucha diversidad, así que me pareció un comenzar de semana muy potente, muy esperanzador, sí que entretenido, me gustó mucho lo que se dio. Oye, la previa estuvo súper bonita, porque los convencionales constituyentes se empezaron a juntar con sus adherentes en distintos sectores de la ciudad, relativamente cerca, Claro. algunos en Plaza Dignidad, otros cerca de la Plaza de Armas, otros por Panamericana, las mujeres también, la coordinadora, Marcharon, algunas coordinadoras, y marcharon todos, y un poco lo que decía en el primer capítulo es que ella, pues, quieren que el pueblo rodea la convención, po. Y eso fue lo que claro, pasó de alguna manera. Hay algunos hechos, lógicamente, que van a suceder que tienen que ver con la violencia, pero fue mínimo. Yo creo que fueron mínimos y eso se saluda, ¿cachai? Eso es súper positivo. Y que hayan salido los convencionales también a un poco a negociar afuera o hablar con las policías y hablar con los cabros también, habla de que todos quieren tirar por el mismo carro de alguna manera en este principio que me parecen súper buenas señales, la verdad, desde todo punto de vista. Sí, yo no me voy a gastar, chiquillo, en el inicio del programa, en mencionar en un minuto siquiera lo que pasó en la previa, porque de verdad que demuestra una vez más que el gobierno
sigue dando palos de ciego, no tiene idea de lo que está haciendo, ni entiende ni siquiera el contexto histórico de lo que estamos viviendo. Así que de eso lo paso de largo, porque creo que todos los que tenemos medianamente, y perdonen que lo diga con esta brutalidad, pero 2 dedos de frente, nos damos cuenta que efectivamente lo que pasó previo a eso significa que todavía no entienden nada de lo que está pasando en Chile. Dicho eso, creo que de verdad fue un fin de semana maravilloso en que la mujer chilena destaca, en que una vez por todas vemos algo tan potente, vemos a los marginados de toda la vida, de hace 200 años, encabezando un proceso histórico para Chile. Eso representa el simbolismo de Elisa Loncón hoy día, marcando la presidencia de la Convención Constitucional. Ver a Jaime Baza, un tipo que les tapó la boca en el Congreso hace un par de años cuando lo cuestionaron por no usar corbate, que fue invitado además de este programa, en la partida prácticamente de esta segunda temporada. Entonces, yo de verdad, solo elogios, incluso el punto positivo, el de Carmen Gloria Valladares, si no me falla la memoria, ahí me corrige Cristian, sí, estábamos conversando de Valladares, ¿no? La relatora, digamos, del Tricel, que le tocó vivir un momento muy complejo, que partió como un punto negro y que terminó con aplausos de pie de los 155, 154 presentes convencionales constituyentes. Entonces, yo creo que lo que se viene es tremendamente esperanzador en la medida que seamos capaces de entender el contexto histórico que estamos viviendo, cómo se abren estas nuevas etapas de la historia de Chile, pero también concuerdo con el cierre de la sesión de Elisa Loncón, que esto tiene que ser en tranquilidad y en paz. Y en torno, solamente para dejar lanzado el tema, para que lo comentemos, nos queda un tiempo todavía antes de ir a la invitada, dejar lanzado el tema de esta solicitud que hacen efectivamente de poder pronunciarse en torno a los presos de la revuelta y en torno a los presos de la Araucanía también. Entonces, si bien todos sabemos que no tiene atribuciones la constituyente, a mí me parece un gesto muy, muy potente, y esto obedece, para hacer el símil, a lo que es un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados, donde cuando no tiene digamos, competencia en la Cámara, hace un proyecto de acuerdo con la votación generalizada de todo, y en la cual se le dice al presidente de la República, oiga, esta es la opinión de la Cámara de Diputados. Creo que ese es el gesto que está haciendo hoy día la constituyente, que es súper, súper notable y muy importante, porque da un paso fundamental a debatir, a conversar y a discutir en un entorno de paz. Creo que es lo que queremos todos los chilenos. Ya lo dijo Baza, dijo que van a buscar todos los mecanismos democráticos y legales para poder que los presos de la revuelta sean liberados a través de la solicitud al Congreso. Tampoco estaba imponiendo, tampoco estaba como esta carta de los 40 y tantos que prácticamente supeditaban la instalación de la constituyente a la liberación de los presos. Yo creo que los caminos están, yo creo que los presos tienen que ser liberados, o sea, tuvieron que haber sido liberados hace muchos meses, o al tiro. Pero con ese espíritu yo creo que igual es positivo pensar en que esto va a ir avanzando, y son mundos distintos. Lo dijo la misma Elisa Loncón al principio, no solamente los pueblos originarios, las minorías sexuales, habló de las divergencias sexuales, habló también de los niños, ¿cachai? Hablar de los niños, que los niños que están viendo, dijo, porque también los niños se interesan. O habló sobre todo de la madre tierra, pues ahí está todo, el agua, nuestro mar, maravilloso. Y lo otro que, déjame volver un poquito atrás, no puedo dejar de no nombrarlo, o sea, agradeció a las madres de Chile, ¿cachai? Y eso es súper potente, ¿sí? Habló de la matria, ¿cachai? No habló de la patria. Se agradece. Y eso que lo agradece. Y después justo llegaron las convencionales constituyentes con una propuesta de reglamento feminista que como que fue también la guinda. Nunca se supo qué fue lo que presentó la derecha. La derecha presentó, se acercó una de las convencionales de la derecha a presentar también un documento, pero nunca se tuvo claro qué lo que era. Me quedó la duda, me hubiese gustado haberlo sabido. Solo para dejarlo dando vuelta. Era una propuesta. ¿Sí? ¿Era una propuesta, Rodrigo? Era una propuesta. ¿De reglamento? Claro, era una propuesta para poder, pero no, de reglamento para poder iniciar lo que estaba, por ejemplo, diciendo Daza, que se juntaban el miércoles a tal hora, ellos estaban proponiendo también otro tipo de horario, o día o jornada. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Oye, cortito antes de ir a la invitada que nos está esperando ya en el contacto esta noche con nosotros de día martes, ¿les gusta esta idea de ampliar la mesa directiva con más vicepresidencia, como lo planteó en algún momento Baza el día domingo? Bueno, lo conversábamos. Me parece. Creo que ahí tengo algunos temores en el sentido de que, claro, se plantean 5 o 7 vicepresidencias, lo planteó Baza, y yo no sé si tiene tanto sentido, entendiendo que también Elisa Loncón planteó que habían mesas rotativas, es decir, que ella no va a ser todo el tiempo la presidenta
de la Convención Constituyente, así que yo no sé si tendrá tanto asidero poder generar estas tantas vicepresidencias, a no ser de que sean vicepresidencias temáticas. Y ahí desconozco porque tampoco está el reglamento para poder definir cuáles son, así que tienen que empezar a planteárselo, seguramente buscando equilibrios políticos, pero que con el espíritu que está ahora tampoco es tan conducente, creo yo. Bueno, pero lo que plantea la Elisa Loncón, ella plantea la propuesta de que la presidencia sea rotativa y que todos los sectores estén representados en algún momento en el proceso. Eso es lo que propone ella. Y lo que proponen es, yo creo que es tener todos estos vicepresidentes que representen esos sectores y que posteriormente vayan rotando. Yo creo que por ahí va. Incluso el otro día la escuché con la Alejandra Matua, ella, que planteaba que a ella, que si ella sería presidenta, el primer gran paso que iba a dejar ella era instalar el reglamento. Y posteriormente a eso, que liderara otra persona el otro proceso que se pudiera ir dando. Muchachos, los Y lo invito otro de me parece, inmediato. Sí, obvio, obvio. Bueno, un tema que vamos a tener que seguir viendo en la semana. Los invito de inmediato a que vamos con la invitada de este día martes por la noche. Ella fue una de las primeras en abrir una biblioteca feminista, por ejemplo, en la región de Valparaíso hace ya algunos años. Se transformó en convencional constituyente. Es de Osorno, ha recorrido todo Chile. Es la conversación con la invitada de hoy, María José Oyarzún, de Revolución Democrática. Está esta noche con nosotros aquí en este programa. Manuel, antes de que vayan con la invitada, tú sabes que yo no voy a poder participar, me voy a tener que descolgar. Así que les vaya súper bien, que tengan una buena entrevista con la convencional, así que pura buena onda. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Bien, ustedes ya la ven en pantalla, está con nosotros María José Oyarzún, de Revolución Democrática. Ella es convencional constituyente del Distrito 7, es decir, nos representa a los sanantoninos en la Convención Constitucional, y le damos la bienvenida a esta profesional de la filosofía que nació en Osorno, vivió en Coyhaique, pasó por Iquique, Viña del Mar, se enamoró de Valparaíso, trabajó y estudió, se independeció a muy poca edad, muy joven, se endeudó como muchos de los chilenos también, y formó ya por el año 2013, probablemente un poquito antes, formó la primera biblioteca feminista de nuestra región, por tanto, en tiempos que todavía ni siquiera se hablaba del feminismo. Así que temas interesantes para abordar con ella. Le damos la bienvenida en esta noche de día martes. María José, gracias por conectarte con nosotros. Hola, muy buenas noches, Manuel, Cristian, muy contenta de estar con ustedes y sobre todo de participar de un programa de una comuna tan importante como San Antonio. Así que de verdad que muy, muy, muy agradecida. Ya, Cristian, vamos al detalle para aprovechar el tiempo hoy día con María José. Hola María José, buenas tardes, buenas noches. Complacido de que estés acá. Te voy a llevar a un tema que es lógicamente muy coyuntural, que tiene que ver con la instalación de la Convención Constituyente y lo primero que tienen que desarrollar ustedes como convencionales constituyentes, que es el reglamento. Hace unas semanas, una columnista llamada Carolina Mesa en un diario señalaba que la paridad de la convención debía avanzar desde la instalación del reglamento feminista, que además era un riesgo confundir la representatividad o representación de las mujeres en la Convención Constituyente y quedarse solo en ese, comillas, triunfo político que significa la paridad, sobre la real necesidad de igualdad, de igualar los contenidos que tienen que ver con el feminismo y la instalación de este en la Carta Magna. La convención no es paritaria, lo sabemos, por ley, pero no es feminista. No vemos a Marcela Cubillo como una feminista, lógicamente, ni a Teresa Marinovich. Creo que coincidimos en el mismo diagnóstico. Y en ese sentido, esta columna también propone que la paridad de género debe partir desde el reglamento. Y los diversos órganos también deben estar supeditados a que haya paridad de género en ellos. Pero a mí me llama la atención lo que plantea la columnista en términos de un tercer desafío que tiene que ver con cómo lograr que en el reglamento también se genere una real paridad de género en los procesos de participación ciudadana, ya sea en la audiencia pública, ya sea en el panel de expertos que ustedes convoquen, y sobre todo en las instancias territoriales. ¿Qué nos puedes aportar tú? ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen o que tú tienes en lo personal? Bueno, mira, la verdad es que es un gran tema cómo se va a abordar el reglamento,
Unos dicen que nos vamos a demorar cerca de 3 meses, otros quieren que la verdad es que sea lo más acotado posible para poder entrar en materia ya directamente. Pero el reglamento es importantísimo, porque en el fondo va a definir las reglas con las cuales nosotras mismas nos vamos a mover, y cuáles van a ser, digamos, eh, yo creo que los puntos claves que vayan a permitir que la Convención Constitucional se desarrolle en un orden y logre también cierta legitimidad. Porque no es lo mismo, digamos, tener una convención constitucional que en el fondo sea respaldada por la ciudadanía, aquella que no. Y además hay una sensación, ¿no? Tal vez la mayoría de los convencionales o las convencionales estamos equivocados o equivocadas, pero está la sensación de que la participación, particularmente, es un espacio que debe ser abordado de una manera muy, yo creo que muy particular, pero también debe ser abordado de una manera, es delicada el aborde, porque hay mucha expectativa. Y en esos criterios de expectativa yo creo que está también, y ahí yo comparto plenamente con la columnista, los criterios de paridad que nosotros podamos llegar a tener en relación a todo. Porque yo creo que, bueno, Chile está en un feminismo que a mí me parece que es de vanguardia. Si uno revisa los países latinoamericanos, la verdad es que tenemos Argentina, el caso de México, pero lo cierto es que las feministas chilenas en general han logrado desbordar un tanto. Tenemos el ejemplo de aquí en la quinta región, que es las tesis, que obviamente llegan y traspasan, ¿verdad?, la barrera nacional para instalar esta especie de himno que es tan simbólico sobre lo que es el patriarcado y la violencia estructural. Y si uno piensa en la violencia estructural, claramente cuando nosotros escuchamos agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas que solamente están enfocados en una línea que puede llegar a ser patriarcal, obviamente vamos a tener insumos que están, digamos, sesgados de cierta forma, que no están interpretándose o no están siendo interpretadas todas las miradas. Perdón, no tengo COVID, estoy solamente resfriada, porque fui al sur y me enfermé. Pero bueno, retomando el tema, por otro lado, me parece que obviamente dentro de las comisiones, dentro de los espacios y la toma de decisiones también tiene que estar vinculada directamente al feminismo. Y a algunos y a algunas les parecerá, sobre todo a algunos, que es un poco, tal vez, ya exagerado llegar a tantos espacios con el tema de la paridad, que hasta cuándo, pero las verdaderas democracias conciben en sí las diversas actorías que existen dentro de la sociedad. Y muchas veces lo que vemos es que esas actorías que nosotros estamos acostumbrados a ver son actorías que son masculinas propiamente tal, y que contienen en sí también lógicas que son sumamente jerárquicas. Creo que el feminismo no solamente busca transformar, o sea, busca la igualdad entre hombres y mujeres, pero eso va a significar también pensar en una nueva sujeto universal, es decir, un, un ser humano, ¿verdad?, que contemple una forma distinta también de involucrarse con otros y otros. O sea, esa ruptura también jerárquica y que busca, por ejemplo, que la paridad lo busca, porque si ustedes se dan cuenta, ya se está hablando de una mesa amplia, no solamente de una presidencia y vicepresidencia, que es la lógica más parlamentaria, sino que se está pensando en una mesa amplia, paritaria, con mucha más vicepresidencia, que sea rotativa, ¿verdad?, que tenga distintas actorías, que sea representativa de toda la ciudadanía, de toda la representación de la ciudadanía dentro de la convención también. Oye, Malucha Pinto decía que le gustaría ahí tener una presidencia con un hombre y una mujer. Claro, se estaba hablando de una presidencia dual, algo que en un minuto en las conversaciones que hemos tenido, Agustín Esquella no comprendía directamente, porque claro, en los cargos unipersonales es difícil pensar esta dualidad, pero bueno, estamos innovando también en formas de organización, y creo que también es válido. Hay un poco de temor al cambio, María José, en la constituyente y en general. Yo siento que hay temor al cambio. En la sociedad chilena hay temor a este cambio.
yo creo que hay que abrirse, hoy día hay que abrirse, hay que abrir la mente, hay que abrirse a entender que hay otras formalidades, hay que abrirse a entender que tampoco podemos obligar a que las mujeres de un día para otro se instalen en esta lógica que queremos de igualdad, porque llevamos millones de años con un patriarcado instalado, que esto es como la vida, cambiar un hábito es súper difícil, y aquí ha habido un trabajo que viene desde hace muchos años, con un grupo de mujeres feministas, que partiste tú con esta biblioteca, lo contábamos recién en Valparaíso, cuando todavía ni siquiera se hablaba del tema del feminismo. Entonces, instalarlo no es fácil, y que se entienda tampoco es fácil. Ojo que la lucha de las mujeres, y esto es como la lucha de las mujeres viene del año 1800, de la instalación de la democracia, claro, el nuevo orden de la Revolución Francesa. Las mujeres pelearon codo a codo con los hombres en la época de la Revolución, y gozaban de una cierta libertad bien anárquica en esos momentos, digamos, los años que duró la Revolución. Instalado el nuevo régimen, se excluyen las mujeres y se les posiciona en el ámbito privado y no son ciudadanas, no tienen el rol de ciudadanía. Por lo tanto, ahí empieza la primera batalla de las mujeres, y hay escritos desde el 1800, incluso Cristina Pizán con La ciudad de las damas en el 1500. Y tenemos obviamente que pensar aquí que esta lucha que lleva harto tiempo, que desde el inicio de la democracia, se instala en el siglo XX con el voto femenino, y luego obviamente ha ido en avanzada, y en el siglo XXI lo que estamos viendo es una lucha que ya lleva sus buenos años. Y esa lucha que uno ve probablemente de instalación, que en Chile se aceleró de manera tremenda, yo creo que desde 2015, 2011, se acelera hasta el 2018, el Mayo Feminista 2018, ¿verdad? Que ustedes vieron como con las chiquillas desnudas, agarrando, pidiendo, digamos, protocolos a propósito del constante acoso sexual que sufrían tanto en colegios como en universidades. Bueno, yo creo que ahí nosotros vimos consagrado el feminismo chileno, pero no hay que olvidar en los 80 la pelea que dieron las mujeres para la búsqueda de la democracia. Entonces, ha sido un tema que ha costado más instalar. Hoy en día, después de buenos años de lucha, está más instalado, pero es un proceso histórico bien largo. Ahora, me parece que yo sabes que no veo tanta resistencia a las mujeres. Hay muchas mujeres que, por supuesto, están que se resisten porque desconocen el tema. En el momento que lo conocen y comprenden lo que significa esta libertad que se pone frente a nosotros y nosotras, la verdad es que hay harta disposición a que efectivamente los cambios se logren. Además que creo que la sociedad en general, el feminismo le hace bien a la sociedad. Hace bien, o sea, vivimos más cómodos, los hombres también también se descargan un poco un montón de lógicas que creo que también afectan a sus propias formas de vida, o sea, y creo que, no sé si hay tanta resistencia a los cambios, yo creo que hay tal vez algunas generaciones que pudiesen estar más resistentes porque no lo comprenden. Yo lo veo a mi papá, la verdad es que, está lejos de comprender el feminismo. Pero creo que las nuevas generaciones están rápidamente adaptándose. Le tengo harta fe, la verdad. Sí. Oye, yo tengo que confesar que tengo 46, para mí ha sido un trabajo ir aprendiendo día a día, y trato de ir mejorando día a día, y trato de ir, digamos, entendiendo también, abriendo mi mente, porque no es fácil, yo lo reconozco públicamente, ¿eh? No es fácil, lo reconozco así, porque uno viene además con una lógica. Mi mamá tiene 81 años, y tú comprenderás que la crianza que uno recibe está lejos de lo que hoy día la sociedad requiere. Entonces, se lo agradezco a mi mamá enormemente, la amo, la quiero, pero hoy día es otro Chile, es distinto, y nosotros creo que también como hombres tenemos que hacer ahí una tarea súper importante, que es de abrirnos a este espacio también. Si nosotros, yo hoy día trato, y lo digo, y no lo digo por ser popular, ¿eh? Pero yo trato de ser feminista, quiero serlo, y estoy trabajando para eso todos los días, y creo que tenemos que hacerlo todos,
porque creo que es súper importante que entendamos la sociedad de una manera súper distinta. No, yo comparto contigo, o sea, si no avanzamos en esto, igual creo que es algo que se está dando naturalmente, es muy difícil que volvamos a retroceder porque se está generando un cambio cultural. O sea, es un cambio cultural, un cambio desde las niñas que están creciendo, los niños también. O sea, es un cambio que yo creo que ya no se ataja, sino que se está desarrollando y es algo que es lo mismo que con respecto a temáticas tan relevantes como el medio ambiente. Es algo que tampoco ya se ataja. O sea, la visión que hoy existe con respecto a los animales versus la visión que tenía, por ejemplo, tu mamá, que tiene 81, mi abuela, que también tiene, no sé, 89, una visión completamente distinta. Estábamos viendo tu programa, lo habíamos estudiado un poco, respecto a algunos de los puntos que tú señalas claramente que generas o que quieres proponer más democracia participativa más directa. Me llama la atención que también quieres generar o proponer un Congreso unicameral, que también estaba en la discusión, que es súper relevante para nosotros también que nos des tu opinión. Pero lo que más me llama la atención es el tema de que postulas tú al fin al Tribunal Constitucional. Pero más allá de terminar con el Tribunal Constitucional, que sabemos que ha sido el órgano que ha puesto más trabas en que la democracia que generan, entre comillas, los congresistas para las nuevas leyes que a veces se frenan en el Tribunal Constitucional. Más que eso, me llama la atención que tú propones otro órgano. Quisiera que un poco me explicaras un poco más de qué se trata este nuevo órgano que sería paralelo. ¿Cuál sería la gran diferencia entre el actual Tribunal Constitucional y este nuevo órgano que tú propones? Que el órgano es consultivo, a diferencia de este órgano que hoy en día tenemos que es deliberativo, que incluso pasa por encima de las definiciones democráticas que muchas veces ha tomado el Parlamento. Si lo grave del Tribunal Constitucional no es que exista, tiene que existir un órgano que pueda velar, ¿verdad?, por el cumplimiento efectivo de la Constitución. Sin embargo, lo que sucede es que el órgano constitucional finalmente traspasa sus facultades y termina siendo una tercera cámara. Y eso es lo que, en definitiva, es lo que hay que evitar que vuelva a suceder. Obviamente no puede no existir algo que vele, o yo creo un organismo que vele por la Constitución. ¿Vale? Hemos pensado en varias figuras también, que incluso la Defensoría del Pueblo podría llegar, qué sé yo, esto es solamente lucubraciones que a gente se le ha ocurrido que no me aparecen tan loquillos, a ser parte también de esto, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. El ombudsman. Ombudsman. Me cuesta mucho pronunciarlo. Pero creo que el problema, la diferencia entre un órgano y otro es que no puede ser deliberativo, es decir, no puede pasar por encima, ¿verdad?, de las definiciones democráticas que se puedan generar en el Parlamento. O sea, eso es lo que no puede ocurrir, pero sí tiene que existir un organismo que vele por el cumplimiento de la Constitución. Creo que eso es fundamental. Tal vez hay algunas que consideren que eso no es necesario, que puede incluso generarse que puede ser desde las propias cámaras, ¿verdad?, velar por ese cumplimiento. Yo creo que debería ser, digamos, más bien un equipo conformado que esté fuera, un equipo técnico, ¿verdad? Pero claramente, a diferencia del Tribunal Constitucional, y esto aquí quede como sumamente claro, no pasa por encima de las definiciones del Parlamento. En Colombia, cuando se inicia el movimiento de la séptima papeleta, el año 90, que termina con la promulgación de la Constitución del 91, se crea voy a leerlo textual para no equivocarme, la Corte Constitucional de Colombia, que lo que busca en el fondo es proteger también los derechos ciudadanos, es una especie de ombudsman, pero que también permite, de cierto modo, que, por ejemplo, si el Parlamento saca una ley de la cual yo me siento afectado, yo podría eventualmente juntar firmas y llevar mi reclamación a esta corte. ¿Te gusta un poco esa figura? La verdad es que me gusta harto. De verdad que tengo harta, o sea, espero que se genere la figura de la Defensoría del Pueblo y que ahí tal vez se puedan llevar a cabo estas situaciones que son en particular en que Chile no tiene la oportunidad tampoco de participar. Me refiero a Chile como los chilenos, chilenas, como la gente que en el fondo somos parte de una comunidad y que sin embargo muchas veces no podemos ir en contra
de aquello que nos está perjudicando. O sea, si no, podríamos haber ido de verdad. No sé, si recuerdan la ley de pesca, que tuvo una cantidad enorme Pensaba en lo de mismo. retractores en Chile, Sí. y la verdad es que no hubo caso, o sea, lo votó el Parlamento y punto. O sea, ese tipo de definiciones yo creo que deberían poder ser definiciones revocatorias, que ahí por eso también se están pensando las iniciativas populares de ley, los plebiscitos revocatorios, pero particularmente en una figura como la Defensoría del Pueblo, pudiesen pasar este tipo de cosas que creo que son necesarias y son sanas para la democracia. O sea, si la gran mayoría no quiere una determinada ley en nuestro país, bueno, tiene que pasar que no suceda. O sea, no, yo creo que no es posible seguir teniendo estas prácticas que a mi parecer son parte de este régimen dictatorial que también está instalado en nuestra Constitución. Hablaste Está de por ley. hablaste de los plebiscitos revocatorios. Yo creo que mucha gente que no está viendo, más de alguno que ha estado siendo beneficiario de estos 30, 40 años de la clase política, tiritó en algún momento en su sillón o se mojó con la taza de café cuando dijiste plebiscito revocatorio. ¿Cómo lo visualizas para que no sea una herramienta que termine transformándose en un vicio también político? Sí, de hecho hay mucho miedo al plebiscito revocatorio porque en general las revocaciones han sido casi siempre dentro de la historia de nuestro país hacia la izquierda. Entonces, Es verdad. de hecho no se han revocado, inclusive con la crisis que tuvimos el año 2019 no se revocó al presidente de la República, ¿verdad? Que además un sujeto que no solo no ha podido conducir al país, no tiene gobernabilidad, sino también ha violado de manera sistemática los derechos humanos estos últimos 2 años. Pero yo o sea, claramente ahí, para que no se convierta en una herramienta política, tienen que haber mecanismos que logren, digamos, o sea, reglamentar cuándo es posible generar un plebiscito revocatorio, cuáles son las normas que, por ejemplo, se pueden haber saltado por parte, qué sé yo, del presidente, la presidenta o quien ostente un cargo de representación. En este caso, por ejemplo, cargos graves que pudiesen darse como faltas graves, perdón, que pudiesen darse que tienen relación, por ejemplo, con la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Con el cumplimiento o mandato, ¿verdad?, de nuestras leyes. A mí me parece insólito, lo digo honestamente, que nosotros tengamos parlamentarios que falten de manera constante a la ley, como el caso de las boletas, y no suceda nada. Y juicios y qué sé yo, y esta especie de verdad, de elecciones de ética que se les mandataban a hacer, o pagos, ¿verdad? Finalmente lo que hacen es mermar la democracia. María Estamos José, y ahí nos Dale. entra la figura un poquito del régimen semipresidencial con un primer ministro que sea fusible, que tú puedas revocar en caso de lo que pasó, por ejemplo, en Chile, como tú muy bien describes, lo del 18 de octubre, sin afectar la estabilidad del Estado de Chile. Es que yo la verdad es que no creo mira, a mí me parece curiosa esas como juego de palabras con respecto a la estabilidad, porque la estabilidad tiene que ser la estabilidad de la democracia, del Sí, Estado en claro. general, no del gobierno. No sé si se entiende, pero Sí. el Estado tiene que estar por sobre el gobierno. Entonces, cuando hablamos de desestabilizar, no estamos desestabilizando, estamos haciendo que el Estado sea efectivo, no que el gobierno pase sobre el Estado. Si el gobernante no puede sobrepasar al Estado, que ese es el problema que tenemos, que aquí es cuando Pinochet, de alguna manera, se yergue como figura del Estado, entonces sobrepasa al Estado, es el Estado. Y esta figura presidencial que se nos ha impuesto, la hemos pensado como si fuera el Estado. El problema Entonces, es que cuando el problema, disculpa, que el Estado ha sido permeado por la misma clase política. por Hoy día supuesto, lo vemos cada vez que entra un gobierno distinto, y ya sea en un municipio, en una intendencia, en una gobernación, en el gobierno mismo central, te votan a la mitad los funcionarios públicos para afuera. Entonces, el Estado hoy día ha sido permeado erróneamente por la clase política. ¿Cómo recuperamos esa fuerza del Estado? Esa es la tarea, yo creo. claro, esa es la tarea, pero por eso creo que es sumamente importante que este tipo de cosas existan. No puede ser que los gobernantes, nosotros vivimos una lógica de la impunidad.
una lógica. Chile vive en una lógica de impunidad. Y lo peor es que nos acostumbramos, ¿ah? Porque eso se vuelve un problema. O sea, cuando no hemos juzgado a nadie por los crímenes que se han cometido a lo largo, y estoy hablando económicos como digamos, en ámbito de violación a los derechos humanos de las personas. Cuando no hay culpables, cuando nadie es culpable, en definitiva, cuando no existen responsables, cuando los de arriba no pagan, que eso es lo que se ve, tenemos un problema que es grave, ¿verdad? Porque pierde, obviamente, credibilidad del Estado. O sea, la gran crisis que tenemos hoy es una crisis institucional de todas las instituciones, porque no paga ninguna institución, porque en realidad uno ve que los militares, con el Milico Gate, o sea, cuando uno ve a los carabineros, cuando uno ve a la Iglesia Católica, cuando uno ve a los parlamentarios, cuando uno ve a los senadores, o sea, perdón, a los parlamentarios, tanto senadores como diputados, cuando uno ve a los ministros, a las ministras, cuando uno va al presidente, y ninguno de ellos, y a los empresarios también, ninguno de ellos pasa por un proceso, pasa por un proceso, no sé, no quiero hablar de punitivo, pero pasa por un proceso judicial y ninguno tiene castigo, porque estamos viviendo una lógica de la impunidad. Sí. Y esa lógica de la impunidad hace que el otro, el que está abajo, diga, bueno, o sea, si ellos son capaces de pasar por encima de su propia norma, la que nos indica, ¿por qué nosotros no? O sea, perdona lo que voy a decir, pero en este país tú te podés mandar en a cagar el porte un buque y no pasa nada. O sea, nada. O sea, nada. Si eres rico, o sea, si tienes poder. Sí, claro. No te pasa nada. Pero hay gente hoy en día que está presa por vender, qué sé yo, pasta base, para poder cuidar, para poder cubrir los gastos de su familia. En el caso de la mayoría de las mujeres, ustedes saben, la mayoría de las mujeres que están encarceladas son por narcotráfico, por microtráfico. ¿Por qué? Porque no les alcanza, porque no tienen cómo alimentar a sus hijos, porque tampoco existe una efectiva, ¿verdad? Una efectiva ley que logre que, por ejemplo, los padres se hagan cargo de manera real de sus hijos o sus hijas. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres son mujeres solteras o abuelas también, y terminan encarceladas por microtráfico. Pero sin embargo, o sea, grandes delitos económicos en Chile, no sucede nada. Ponce Lerú, por ejemplo. Pues claro, y las violaciones de Estado, o sea, bueno, Ponce Lerú no pasó nada. ¿Cómo se llamaba este caballero de la Polar? No recuerdo. No lo recuerdo. Sí me acuerdo, pero me acuerdo del caso. ¿Te acuerdas? El perdonazo a Johnson, ¿acuerdas del perdonazo a Johnson, por ejemplo? O sea, ¿y para qué hablamos de las boletas ideológicamente falsas, verdad? La colusión del confort. La colusión del confort, de los pollos, o sea. Nadie paga. O sea, y de verdad, los militares en Chile, el Milico Gate, el robo, el desfalco de carabineros, eso fue brutal, y no hay responsable. Además, no hay, o sea, existe una cultura de la impunidad, y esa cultura de la impunidad es una cultura que hay que erradicar. O sea, aquí te mutilan los ojos, o sea, pueden dejarte ciego, y la verdad es que nadie dice nada, y eso está fuera completamente de toda norma, ¿no? Es que estaban protestando, por favor. Por eso existen leyes, para eso existen procesos judiciales. En San Antonio existen 2 chiquillos que están presos, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Están presos y solamente están ni siquiera en juicio. Están en prevención preventiva. ¿Cómo se llama? Prisión preventiva, sí, están con medidas cautelares. Pero con medidas cautelares hace 2 años, o sea, eso es increíble. O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo justo aquí? O sea, ¿cómo se opera en justicia? ¿Cómo se opera en igualdad? Si en definitiva a los que están arriba no les pasa nada. Los que están abajo, carajo. O sea, creo que esas lógicas generan que obviamente exista un deterioro de la democracia y además de la institucionalidad. Los propios gobernantes han destrozado la institucionalidad en Chile. No es la gente. Una demostración de las desigualdades. Claro. Destrozaron la institución. O sea, obviamente nadie cree en los partidos políticos, nadie cree en los políticos, nadie cree en el Parlamento, nadie cree en el Ejecutivo, nadie cree en los procesos judiciales, nadie cree en los militares, nadie cree en la Iglesia, nadie cree en los carabineros, nadie cree en la empresa. O sea, todo lo que se construyó se destruyó.
por sí mismo. Lo hice, o sea, y fue, yo creo que de verdad la lógica de la impunidad. Por lo tanto, deben, a mi parecer, los referendos revocatorios existir. No les tengo miedo, creo que deben ser parte de la demostración de fuerza del Estado. No puedes llegar y hacer lo que quieras. Si esto no es un reino. Sí, El es que tema en es que términos... la ley echa la trampa, dicen por ahí. También Claro. la impunidad viene de la legalidad, está usada de alguna manera, cooptada por la política en función de privilegiar a unos pocos. Me parecía súper interesante tu planteamiento de temas del Estado, pero te quería llevar a lo que tiene que ver con la organización territorial del Estado. Tú planteas en tu propuesta, y habiendo tú vivido en, no sé, al menos 5 comunas en distintos sectores en estas zonas del país, norte, sur y zona central, promueves dejar atrás el Estado unitario y centralizado para avanzar decididamente en darle mayor poder a las regiones. ¿Esto significa seguir con el mismo sistema de regionalización a tu forma de mirar, generar un Estado que más que sea unitario, que las desigualdades territoriales sean de alguna manera suplidas por alguna lógica distinta que tiene que ver con la solidaridad, entendiendo también que la desigualdad territorial también es como la base de las desigualdades del territorio, ¿no? Tenemos No, más ricas que otras, tenemos que ser más solidarios en eso. y también es la base de la desigualdad material, ¿ah? Uh-huh. Porque lamentablemente mientras más lejos, menos acceso se tiene a todo, ¿no? A la educación, a la salud, a la vivienda, es complicado. Mira, nosotros hemos planteado desde, pensando en nuestro programa, ¿verdad?, de Revolución Democrática también, si bien nosotros mantener el sistema no de regiones, como tal como se ha visto, porque hay algunos que están pensando en armar, qué sé yo, de pensar en un Estado federal. La verdad es que es muy difícil que nosotros lleguemos a un Estado federal, ¿verdad? Pero sin embargo necesitamos generar un poder político y económico descentralizado en cada una de las regiones. Es decir, esto significaría acabar con, por ejemplo, me parece muy absurdo que tengamos una figura hoy de un delegado presidencial, por ejemplo. O sea, no, eso es horroroso. O sea, eso en el fondo es decirle a nuestro gobernador legítimamente electo que no tiene facultades para gobernar, que sigue el presidente de la República o la presidenta de la República instalado, ¿verdad?, corazón de las regiones. Yo creo que eso no debería existir. Disculpa, no solo decírselo, si es que no tiene facultades además. Exacto. O sea, para ser honesto. No cuenta con Servio, las seremías siguen obedeciendo al gobierno, tiene o sea, bueno, tiene los recursos de la región, además están mal, digamos, distribuidos a lo largo de Chile, no hay impuesto a las grandes empresas locales, no hay royalty local en términos, tú lo sabes muy bien, Valparaíso, San Antonio lo vivimos con la actividad portuaria, lo que pagan en la patente de los negocios paga lo mismo que lo que paga un kiosco diario, entonces es irrisorio. ¿Cómo cambiamos eso? Esa es la tarea. Ya. Eso, mira, justamente iba como a entrar en ese detalle con respecto al poder económico que definitivamente también se tiene que entregar a las regiones, que significa cambiar la distribución de los recursos. La tributación, ¿verdad?, en las regiones, el poder político centralizado en el gobierno regional, con consejos regionales, y con consejos regionales y consejos comunales también. Perdón, estoy súper resfriada. No, tranquila, sí, te entendemos perfectamente. Perdón, pero ha sido una semana bien de loco. Pero, ¿qué estaba diciendo? Bueno, con consejos regionales, con una planificación regional que nos permita pensar la región a 10 años. O sea, aquí nadie está pensando las regiones. No se piensan, no se planifican, nacen, prácticamente yo creo que hay como un desorden en ese sentido de pensar efectivamente en las regiones, porque lo que se piensa en el fondo de las regiones es la extracción de sus materias primas, ¿verdad?, para el enriquecimiento de un solo sector de nuestro país, que sabemos que es la zona centro, y particularmente Santiago, y algunos sectores de Santiago, que tampoco son todos los sectores de Santiago los que se van beneficiando de esto que estamos viendo. Y por otro lado, las regiones terminan aisladas, ¿verdad?, explotadas, son literalmente explotadas. Nuestra región particularmente es una región explotada, y lo sabemos. Bueno, la lógica del extractivismo Exacto, y las zonas en todo Chile, digamos.
el extractivismo, por supuesto, pero partimos de nuestra región, está explotada turísticamente, explotada también, ¿verdad?, en su materia prima, explotada también, bueno, pensando en todas las zonas de sacrificio, y sin embargo no tiene todos los beneficios que tuviese que obtener si es que efectivamente esos recursos llegaran a nuestra región y pudiésemos invertir en ella y planificarla también. Que es algo que tampoco se nos permite. Además, que para qué hablar sobre las políticas institucionales, las políticas públicas que llegan hacia acá, que no muchas veces tienen coincidencia con nuestras necesidades. O sea, yo creo que ahí obviamente hay que dar espacio a una regionalización, hay que pensar tal vez en armar grandes, no sé cómo, no me acuerdo el nombre como técnico que utilizó un compañero, que también es convencional, que me parece ¿Macrozonas? las macrozonas, pero las llamó de otra forma. Sí, tema de las cuencas, pero no recuerdo bien. Pero las macrozonas que también que también es un nombre, pero era otro nombre, que creo que sería importante para poder también administrar de mejor forma tanto los recursos como las decisiones políticas que existen. Y ojo, Claro, mientras te recuperas un poquito la garganta, ojo que ahí también entramos en la dinámica del centralismo que se vive en las propias regiones. Lo vivimos nosotros en San Antonio con Valparaíso, que es donde está concentrado todo en la capital regional, y lo vive la gente de la provincia de San Antonio, llámese Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, con San Antonio, que es la capital provincial. Entonces, claramente este formato está hecho para ser centralizado y evitar el crecimiento pertinente, además, de acuerdo a las características propias de cada territorio. Y cambiar eso yo creo que va a ser, verdad, que una pega de chinos. Perdona que lo diga así con esa franqueza, pero siento que va a ser una pega de chinos, donde además tenemos que incorporar recursos y lo más importante de todo, que a mí me da mucho temor, María José, y no me da temor por eso, quiero que no se malentienda, que es la participación ciudadana. Yo tengo la sensación que este Chile, del que estamos acostumbrados, va a repetir la dinámica del plebiscito del 88, que la gente se masificó en la calle, votó y después se fueron a guardar a la casa y nunca más participaron. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay que avanzar hacia unas formas que, no quiero decir que obliguen, pero que involucren necesariamente a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía, ojo. Espérate, yo sí estoy de acuerdo con que obligue, si es parte de los deberes que también tenemos como ciudadanos. Claro. Yo creo que, por ejemplo, pensar o sea, no puede ser, y esto es una cuestión, que, por ejemplo, se armen segundas viviendas en las dunas de Concón para los santiaguinos en un espacio que, por ejemplo, que cambia la estructura y el hábitat de las personas que están ahí, viven ahí de manera constante. Entonces, sé que muchas veces uno piensa, bueno, que lata tener que participar de cierta toma de decisiones, pero hay decisiones que de verdad afectan de manera directa la vida, la proyección de tu vida. Digamos, o sea, afecta la proyección de tu vida, y creo que en ese tipo de cosas debe existir participación ciudadana. O sea, no puedes llegar a instalar lo que quieras instalar por más plata que tengas, ¿verdad?, rompiendo la existencia de un montón de personas. O sea, eso no corresponde. Entonces, hay que hacer entender, yo creo que hay que hacer un trabajo de aquí a 40 años sobre la importancia de la participación. Porque lo que sucedió es que fue a la inversa, porque la Constitución, obviamente, Jaime Guzmán pensaba que la participación era un problema para la democracia, para el desarrollo de la gobernanza. Entonces, si tú tenías un ideólogo dentro de la Constitución que temía la participación de la ciudadanía dentro de la toma de decisiones, por supuesto que lo que ocurrió a lo largo de los años es que se desarrolla un modelo donde la gente no quiere participar. Si tú generas un modelo pensado en que la gente participe, probablemente en 40 años va a haber un desarrollo, ¿verdad?, de participación. O sea, pensando que las cosas funcionan bien, ¿no? Pero a Jaime Guzmán le funcionó a la perfección. ¿Hasta cuándo, verdad? El modelo, ¿verdad?, empezó a generar ya demasiadas anomalías, ¿no? Y entra en crisis. Y además lo que mencionábamos antes, que la impunidad hace que todas las instituciones pierdan credibilidad. Entonces,
entran todas las instituciones en crisis. Nosotros debiésemos avanzar hacia eso. Sabemos perfectamente que tenemos una crisis de representatividad tremenda, una crisis de participación también, pero si nosotros buscamos formas de participación y creamos o consideramos a la participación como un eje central dentro de la Constitución, que yo creo que es algo que va a pasar. O sea, ya los y las constituyentes están pensando de qué manera abordamos la participación ciudadana, de qué manera recogemos la cantidad de insumos que se están generando, de los miles de cabildos espontáneos que se dieron en el año 2019, que todavía hay comunidades que siguen juntándose, hablando y planteando esos temas. O sea, hay que incorporarlos, por supuesto, dentro de la Constitución. Y eso significaría, yo creo que probablemente, es que la participación vaya a ser un ámbito relevante dentro de la Constitución. María José, nos quedan 2 minutos. Yo creo que a Cristiana ahí para el cierre ya, la parte final, para que resista y esté bien la garganta también, porque te veo ahí media complicada, pero vamos en la parte final, Cristian. Sí, hay que cuidarse. Quería volver un poquito atrás al tema de la regionalización. Me quedo dando vuelta a tus comentarios, me parecen súper pertinentes, me parece súper bien que se instalen, pero no podemos olvidar, por ejemplo, que en esta convención constituyente van a estar los representados los pueblos originarios. Y los pueblos originarios tienen otra mirada del territorio que nosotros, de alguna manera, barrimos debajo de la alfombra, como se dice, entendiendo que este sistema de regionalización existe desde el año 75, o sea, ya con la dictadura. Cuando fueron prácticamente, de alguna manera, enterrados, digamos, los pueblos originarios en sus formas de pensar y en sus formas de vida. Me llama la atención eso, cómo la nueva Constitución va a convivir un sistema de regionalización perfeccionado, como de alguna manera tú planteas, con mayor autonomía regional, con más democracia interna también en la región y con más desconcentración y más descentralización efectiva, pero también entender que la lógica de los pueblos originarios escapa a estas realidades territoriales, a estos territorios marcados en el mapa, que son territorios que incluso pasan el país, o sea, llegan a Argentina algunos de los territorios mapuche, en el caso específico. ¿Para qué hablar de la comunidad quechua en el norte de Chile? Que en Chile es minúscula, pero es claramente una de las etnias más mayoritarias dentro del subcontinente. Así que es una bonita reflexión que ustedes puedan, digamos, acercar esa conversación a una lógica quizás de regionalización mixta o federalismo avanzado o alguna mixtura ahí y tomar ejemplos de algunos países donde han tenido que convivir con esta problemática y que se supone que deben ser de alguna manera refrendados y mejorados en esta nueva constitución. ¿Han conversado, por ejemplo, con constituyentes de pueblo originario al respecto? Mira, no hemos tenido la conversación directa de los pueblos, porque también, ojo que hay distintas visiones del territorio de acuerdo también a los pueblos en los cuales nos encontramos. O sea, también hay que pensar en eso. O sea, el pueblo mapuche, por supuesto, tiene mucho más desarrollado su visión de territorio, aunque no podría decir que el pueblo atacameño no lo tiene, sino que más bien es distinto. Y son un poco más flexibles con respecto a cómo ver y revisar el territorio. Pero en el caso, por ejemplo, particularmente los pueblos originarios, no hay como un acuerdo completo de parte, por ejemplo, de los pueblos hacia la forma de ver el territorio. La organización territorial del Estado, en definitiva. No hay una visión única. Entonces eso yo creo que va a tener que darse en conversaciones. Yo comparto contigo, o sea, tiene que haber una mixtura, no podemos, o sea, vamos a tener que enfrentarnos con aquello, y yo creo que no debería ser un gran problema, o sea, nosotros obviamente cediendo a la cultura también de los pueblos. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Ahora el tema es cómo se genera esa discusión, se genera con todos los pueblos de manera diferenciada, si se genera con un acuerdo común, pero sí, no, comparto contigo que efectivamente es un tema. O sea, si me preguntáis directamente, si yo tengo una propuesta, no la tengo. La verdad es que ahí hay que simplemente respetar e intentar acomodar estas formas como, o sea, esta regionalización. Me gustó mucho la palabra que utilizaste con una mixtura que permita, obviamente, que nuestros pueblos originarios también desarrollen su propia forma de ver el territorio. María José Oyarzún, de Revolución Democrática, constituyente por el Distrito 7, nos representa a San Antonio en la Convención Constitucional.
Agradecerte enormemente el tiempo, la disposición, María José. El canal está abierto, el espacio está absolutamente disponible para que podamos contactarnos en el futuro. Tenemos 9 meses por delante, probablemente un año de trabajo para ustedes, así que queremos que la voz de San Antonio también esté representada en ustedes, así que feliz, gracias por estar hoy día con nosotros y vamos a estar en contacto próximamente. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Cristian, de verdad, muy, muy grata conversa, lo pasé bastante bien a pesar de mi resfriado. Estuvo muy divertido. Pero verlos pronto. Muchas gracias, te pasaste, que estés muy bien. Chao. Bueno, la conversación con María José Oyarzún de Revolución Democrática, convencional constituyente, además tiene que ser con paridad la cosa, así que estamos tratando de involucrar también la mayor cantidad de mujeres a este programa que no tiene mucho paridad, vos, Cristian. Salimos medio porfiados para la paridad, parece. Oye, nos falta una mujer en el panel, así que esperamos que alguien se ofrezca, alguna compañera, alguna amiga que quiera participar. Esta instancia es súper democrática además, y sería súper importante que también las mujeres estén representadas en paridad en este programa. Encantado, sí, yo no tengo ningún problema. Abiertas las puertas, así que a la que quiera, a la colega, digamos, que quiera participar del espacio, feliz la recibimos aquí. Tengo algunas candidatas por ahí que vamos a invitar. Ni un problema, póngale nomás, no hay ningún problema. Oye, excelente. ¿Qué te pareció en general la conversación con María José? Bien, descentralización, tema de mayor recurso a las regiones, el tema de la participación ciudadana a mí me queda dando vuelta, ¿cómo se va a lograr? Creo que ahí hay un tema que hay que verlo también y que, como decíamos delante, vamos a tener que verlo con el reglamento, cómo se va a plasmar este tema de participación ciudadana para que las regiones, para que San Antonio en general, las comunas del litoral, tengan participación en esta discusión. Bueno, la planteaba también en la pregunta respecto a cómo se plantea un reglamento feminista, porque ella lógicamente es feminista, entendiendo que no solamente la paridad es el tema, si el tema es también cómo los mecanismos de participación tienen paridad también, porque si nos fijamos, tampoco hay harta desigualdad en la participación política en general, más allá de que sea con paridad esto que fue de alguna manera soslayado. Claro que es un desafío también desde las bases el poder instalar esto y el poder levantar estas necesidades o esta posibilidad de que todas y todas puedan participar y aportar también en la discusión constituyente, sobre todo los del distrito, pero también tenemos que entender que tenemos que aportar, me refiero a todos como sujetos políticos, en que el éxito de esta convención constituyente contenga los contenidos que toda la ciudadanía pueda querer plasmar. Y ahí, claro, vienen otros temas más, el tema de regionalización es súper potente, yo le planteaba, recuerdo, cuál era el camino, y creo que la tiene meridianamente clara también ella. También ella se abrió a poder hacer una mixtura entre la regionalización actual, tomando en consideración también otras miradas y otras como visiones que pueden tener, por ejemplo, los pueblos mapuches, y eso me parece ese nivel de apertura que pueda tener una convención constituyente y cómo pueda permear esto al resto de los compañeros convencionales constituyentes, me parece súper potente que desde el programa también se pueda aportar a ellos. Yo creo que eso también es la oportunidad, y también agradecerle a la gente que nos aporta también con preguntas desde la casa, o los amigos que te dicen, oye, pregúntate esto, pregúntate otra cosa. Sí, es verdad, y eso se agradece y ojalá sea mucho mayor la participación, por eso vamos a estar armando también algunos cabildos virtuales, no sé si te gusta el nombre, cabildos virtuales a través del constituyente que nos van a permitir también llegar a ellos con más claridad. Oigan, no se olviden suscribirse al canal, a este otro lado, ahí está, al lado de Cristian, suscríbanse al canal de YouTube para que le lleguen las alertas. Nosotros nos vamos a estar encontrando ya la próxima semana. Invitada va a ser Camila Zárate, constituyente de la lista del pueblo, también por el distrito 7, así que va a estar con nosotros Cristian y con Rodrigo conversando el próximo martes a partir de las 22 horas. Y vamos a tratar de instalar la conversación los días viernes también por la noche, nos ha sido un poco dificultoso con el tema de las conexiones, pero vamos a tratar de poder conectarnos solamente por redes sociales para que la gente no haga llegar las preguntas a Camila Zárate también, que va a estar con nosotros la próxima semana. Cristian, buen resto de semana y nos juntamos el próximo martes a través de este mismo espacio, como decían el Chavo, a través de este mismo canal, de esta misma hora. ¿Ah? Todo lo mismo el próximo martes a las 10 de la noche a través de Canal 2, Radio La Base y Chile FM. Y por supuesto, suscríbanse, los esperamos, así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo, chao. Chao.